Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, corazón, mi cangrejito? Recuerda que es una lectura general, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a conectar con las energías. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido cangrejito. Muy bien, corazón. Muy bien, mi cangrejito. Mi querido Cáncer, una de las imágenes que yo he visto es como que hubiera un grupo de ustedes que está lo que es en una cueva. Es como si me dieran a entender que muchos de ustedes quizás se han sentido como un poco estancados o estancadas, o de repente hay una persona, cariño, que simplemente no estaba muy atento o muy atenta con ustedes. Y luego la imagen se ha convertido, cariño, como si tú estuvieras lo que es en el mar y estás avanzando lo que es a toda velocidad en una embarcación. Y el agua es tu elemento, Cáncer, ¿vale? Es elemento. ¿Tú has escuchado alguna vez la música de Olga Tañón que dice, desde hoy he pedido a mi mente que no vuelva algo a recordarte, ¿no? Y basta ya. No sé si la has escuchado, pero a mí me encanta. Y hay una imagen, Cáncer, hay una imagen en la cual ella está avanzando, tocando lo que es el arbusto, cariño, y detrás está prácticamente su cucaracha con los brazos abiertos pidiendo que lo espere. Cáncer. Vale. Entonces, esto está relacionado a algo así, cariño. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de vosotros posiblemente ha habido un despertar o te has dado cuenta, Cáncer, que tú vales mucho. Es esto. Y que esta persona no te merece. O simplemente tú me dices, Richard, necesito avanzar, necesito continuar, necesito buscar mi camino, mi historia, mi propia historia, Cáncer. Y como yo siempre digo, Cáncer, tú de repente en estos momentos estás evolucionando, estás creciendo, pero ellos o ellas, Cáncer, son como los perros de hortelano. No comen ni dejan comer, Cáncer. No comen ni dejan comer. Hay un personaje, Cáncer, que te va a buscar. Hay un personaje que se va a poner en contacto. Y tú de repente dices, Richard, ¿pero para qué? ¿Qué quiere? ¿Qué pretende, Richard? Por Dios, yo ya lo superé. Esto es agua pasada ya, Richard. Esto es agua pasada. Pero siento que esta persona aparece. Recuerda, cariño, que nadie te va a obligar a tomar una decisión que tú no quieres. Si tú de repente le das una oportunidad a esta persona, es porque tú quieres. Y si no, pues simplemente pasas página. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Mi querido Cáncer. Tenemos lo que es la carta de la luna, cariño. Es tu signo, representa Cáncer. Pero también representa tu intuición. Tu intuición. A lo mejor me dice Richard, lo que tú me estás diciendo, yo lo presiento, Richard. Hay una vocecita interna, hay una conexión con esta persona. O últimamente lo he soñado. Y te soy sincero, Richard, yo ya no pienso en él o en ella. Ya no. Ya no quiero una relación. Ya no estoy obsesionado por esa carne. Ya no. Ahora necesito crecer, evolucionar. Pero estás sintiendo su conexión, Cáncer. Lo estás sintiendo. Lo estás oliendo.
Richard, ¿cómo que le estás oliendo? Sí, no sé si te ha pasado, a mí me pasa, y yo soy cáncer como tú. Cuando la conexión es muy fuerte con una persona, puedes inclusive sentir su olor, su fragancia, cáncer. Y posiblemente puede ser que esto te está pasando. Haz caso de tu intuición. Te voy a sacar signos. Aparte de la luna, que es cáncer. Me sale Leo, me sale Virgo, cierras con un Libra. Muy bien, corazón. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, cariño. Desde hoy he pedido a mi mente. Muy bien. Y basta ya. Ay, me encanta esa música, pero no me lo sé. Tururú, tururururururu, me encanta. La letra H, la letra E y la letra G, mi querido cáncer. Muy bien, corazón. Vamos a ver, cáncer, qué te dice el oráculo, ¿vale? Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido cáncer, que Dios del universo me ayude. Dice, bendecido. El número 22 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti, cariño. Busca lo que es en numerología, interpretación de los ángeles, los números o de la Biblia. Si tú te das cuenta, mi querido cáncer, aquí hay un personaje que tiene alas, como un hada, pero está dentro como si fuera un caparazón. Me recuerda mucho a la imagen del cangrejo ermitaño. El cangrejo ermitaño, cariño, necesita tener una estructura para poder cubrirse, ¿vale? Inclusive a veces cualquier chatarra coge. Lamentablemente el mar está contaminado, ¿no? Entonces, mi querido cáncer, me dice, si tú te das cuenta, cáncer, este personaje tiene alas. A ti lo único que te hace falta, cáncer, es salir de tu zona de confort, mi cangrejito. Aunque tú en este momento de repente me dices, Richard, pero no sé por dónde caminar, no sé cómo actuar, no sé qué camino tomar, Richard. Me están diciendo, déjate llevar. Imagínate que eres una hoja seca que se deja llevar por el viento. Déjate llevar, cáncer, me están diciendo. ¿Por qué? Porque todo lo que tú hagas, si tomas esa decisión, vas a ser bendecido y bendecida. En el trabajo, en el proyecto, en el amor, en tu vida. Pero tienes que salir de tu zona de confort. Tienes que ver nuevas luces, nuevas oportunidades. Ya, Richard, pero no puedo olvidar a Pepe Lucho, Richard. No puedo olvidar a la Lupe. Esos besos intensos, Richard, de verdad. A veces lo sentía su aliento, pero me gustaba. Es de la única persona que me gusta su aliento. Seguro que va a haber otra persona, cariño, que también te va a gustar, pero tienes que abrir el abanico de oportunidades. Cáncer. Ya, Richard, pero él es único. Ella es única. Tienes que abrir el abanico de las oportunidades, cáncer. Porque aquí me está diciendo, te va a llegar la suerte. Mira, curiosamente, esa frase que te he dicho, imagínate que eres una hoja seca que se deja llevar por el viento. Fíjate, aquí abajo, cariño, hay muchas hojas secas. ¿Ves? ¡Ay, por Dios! Hay muchas hojas secas, cáncer. Entonces déjate llevar, cariño. Haz caso de tu intuición, haz caso de tus sueños, porque algo grande, muy grande, llega a tu vida, cariño. ¿Vale? Ya me contarás. Quiero detalles por Instagram. Ay, muy bien. A ver, cáncer, vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice cáncer. El tarot Z. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Mi querido cáncer, vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del 10 de oros. Fíjate muy bien en esta carta del tarot Z, aunque parezca siniestro. Si te das cuenta, en primer lugar, aquí vas a ver como si hubiera un tanque. ¿Te fijas? Aquí hay un tanque, ¿ves? Entonces, este tanque, cariño, tiene ruedas, ¿vale? O cadenas, pero se desplaza. Representa cáncer. Porque cáncer está representado por el carro también. Mira, ahora te lo pongo, cariño, para que aprendas un poco. Ay, por Dios, ¿dónde está? Al final va a estar seguro, aquí está. Si te das cuenta, cáncer está representado por el carro. Aquí, y aquí dice, el carro, cariño, el carro. Entonces, mi querido cáncer dice,
Este ambiente que tú ves, Cáncer, ha habido una batalla, ha habido un conflicto, todo se ha quemado, todo se ha caído, pero sin embargo, aquí hay un tanque y representa lo que es a la carta del 10 de oros. ¿Qué te está diciendo, Cáncer? Luego de ese tormento, de esa tristeza, de ese dolor, tú vas a salir triunfante. Te va a llegar todo de golpe, Cáncer. Te va a llegar dinero, te va a llegar amor, te va a llegar estabilidad, te va a llegar lo que tú estás buscando. Pero es cierto, cariño, que has tenido que lidiar con una batalla, con una tristeza, con un dolor. Has tenido que de repente pasar necesidades, porque aquí están saliendo de una guerra, cariño, pero te va a llegar todo lo que tú has estado deseando. ¿Ves, cariño? ¿Ves? Tienes que aprovechar las oportunidades, mi cangrejito. Vamos a continuar. Vamos a ver, Cáncer, qué me quiere decir el tarot de la New. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Espadas. A veces, Cáncer, te quedas de repente, yo que sé, te ha pasado, a mí me ha pasado, ¿vale? En la cual estás cocinando o estás escribiendo, haciendo algo en tu casa y de repente te quedas como en blanco y te quedas pensando lo que tú has vivido, lo que tú de repente has experimentado con una persona en una situación y te entra como una nostalgia, pero no es una nostalgia de tristeza, simplemente como de resignación o diciendo, tenía que haber pasado por todo esto para poder estar en el lugar donde estoy actualmente. Tenías que pasar por todo esto, Cáncer. Y esto, Cáncer, esto nos hablan de evolución. Esto es evolución, Cáncer. A veces, mi cangrejito, nos aferramos a una persona, quizás de repente porque tenemos el sentimiento de apego, también puede ser, o la energía de codependencia, cariño. Pensamos que no vamos a encontrar a otro hombre o a otra mujer que pueda ser mejor que ella o que él. Pensamos esto, Cáncer. Pero luego, cuando prácticamente la vida nos da lo que es un sacudón, la vida prácticamente nos lleva a nuestro destino, quizás con tristeza, con dolor. Luego nos damos cuenta, cariño, que lo mejor que te ha pasado es haber terminado esa relación, es haber hecho ese cambio de trabajo, es haber viajado, es haber arriesgado, Cáncer. Entonces, mi querido Cáncer, siento que muchos de vosotros van a estar reflexionando, meditando, mi cangrejito. Y te vas a dar cuenta de todo esto. Vamos a continuar. La carta del 9 de Pentáculos. Siento, Cáncer, que muchos de vosotros muy pronto te vas a sentir realizado, realizada. Muy pronto, cariño, te vas a sentir admirado, admirada por los demás. Vas a lograr lo que tú estás buscando, porque tenemos la carta del 9 de Pentáculos. ¿Sabes qué siento, Cáncer? Para ti en estos momentos, mi cangrejito, los cambios son necesarios. ¿Vale? Déjate llevar por los cambios, Cáncer. No te aferres a una situación, no te aferres a una persona, no te aferres de repente a estar en tu zona de confort. Si tienes que emigrar, emigra. Si tienes que viajar, viaja. Si tienes que empezar desde cero, empieza desde cero. Pero siempre, cariño, también utilizando tu intuición, ¿vale? Porque aquí me dice Cáncer, muy pronto tú vas a brillar. Muy pronto, cariño. Ya verás, aunque en estos momentos me ha salido la carta de la luna como carta guía, que quizás de repente tu mundo, cariño, está de cabeza. A lo mejor estás triste, estás cansado, estás cansada, pero muy pronto vas a brillar, Cáncer. Vamos a continuar. Vamos a ver. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot espiritual. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Cáncer. Tenemos lo que es la carta de la rueda de la fortuna, cariño. O te llega dinero, también puede ser, o tú vas a hacer un viaje, y este viaje puede ser en diciembre, porque me sale lo que es Capricornio, cariño. O estás lidiando con un Capricornio, o a partir de diciembre, cariño, las cosas mejoran para ti. La carta también del 7 de bastos y cierras con la carta de el caballero de bastos.
Siento, mi querido cáncer, que hay un grupo de ustedes que posiblemente vas a tener algún tipo de comunicación o de contacto, o hay un asunto que arreglar con una persona que también puede estar lo que es en la distancia. Siento, cáncer, que tú le vas a poner en su lugar. Siento esto, ¿vale? Porque aquí hay un conflicto, si te das cuenta. Hay un conflicto aquí. Pero sin embargo, cierras con la carta del Rey de Bastos. Tú vas a salir airoso o airosa. Vamos a suponer, cáncer, que una persona que a lo mejor no había contacto entre vosotros, comunicación cero, ahora se pone en contacto y tú, cariño, le vas a decir sus 4 verdades. Este hombre o esta mujer se va a quedar a cuadros. A lo mejor no esperaba esto. A lo mejor esperaba, cáncer, que tú otra vez le ibas a dar lo que es una oportunidad o lo ibas a perdonar. O simplemente ibas a estar detrás, cariño, de él o de ella. Pero ahora tú eres otro, tú eres otra, cariño. Y me encanta, sinceramente. Te prefiero que seas víbora. A que te esté viendo la cara ya sabe de qué. Muy bien, vamos a continuar, cáncer. Vamos a ver, cariño, ese hombre o esa mujer se va a llevar una sorpresa. No esperaba de repente la respuesta que tú le vas a dar. Vamos a ver, respuesta general en el tarot egipcio. Respuesta general, mi querido cáncer. Respuesta general en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la estrella es un sí, puede ser que estás lidiando con un Piscis. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del sol es un sí, puede ser que estás lidiando con un Leo o con un amigo o una amiga. Las características, cáncer. Vamos a ver, cariño, las características, mi cangrejito, vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido cáncer, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento tierra o es una persona, cariño, que tiene un alto cargo. Puede ser un profesional, pero también, cariño, puede ser una persona que tiene un cargo, me dice, ¿vale? Es una persona muy estratega, te mira, te observa, pero tampoco hace nada para acercarse. Elemento tierra puede ser Capricornio, Tauro, Virgo, cariño. Mira. Te enseño las cartas. Puede ser mulato, puede ser rubio, da igual. Algún tipo de tatuaje tiene. La carta del 5 de espadas. Hay un personaje en la distancia, cariño, que quiere decirte algo. Pero lamentablemente, corazón, esta persona lucha con sus miedos, con sus inseguridades y dudas. Piel blanca, cabello castaño o cabello rubio, me dice también. Elemento aire puede ser Libra, Géminis, Acuario. La carta del mago, cariño. Para muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona del signo Aries o puede ser de repente una persona que está en tu trabajo, en tus proyectos o en tus estudios. Es una persona que físicamente está muy bien, piel blanca o piel trigueña, cabello largo, negro, me dice, puede ser castaño pero me sale negro aquí. Es una persona, cariño, con la cual tú sientes una conexión muy especial. Actualmente tú estás pensando mucho en él o en ella, mi querido cáncer. Esta persona también te piensa, pero sale el mago. Dime, cáncer, en los comentarios si esta persona o tú de repente piensas que una persona te ha hecho algún tipo de amarre, también puede ser, porque de repente tú me dices, Richard, yo nunca me he enamorado tanto de alguien o obsesionado por una persona. Yo ya no estoy con esta persona, pero no sé qué me pasa que no puedo sacarle de mi mente. ¿Será que esta persona hay una conexión? Sí, puede haber una conexión entre vosotros, cariño. Pero también, mi querido cáncer, puede haber magia aquí, porque sale el mago. Sale el mago, cariño. Y cuando sale lo que es la carta del mago en una lectura, y más con los sentimientos, o hay una conexión, o esta persona, cariño, pues te ha hecho algún tipo de amarre o algún tipo de trabajo, mi querido cangrejito. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón. Yo siento que la suerte te va a llegar, pero tienes que mantenerte firme en tus decisiones. Tienes que ser fuerte también cuando una persona, cariño, que te da tantas largas, no se decide. Ha llegado el momento de que tú pongas las cartas sobre la mesa. Te quiero, cáncer. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.